van a deducir que es un tema de un diseño sismo resistente y lo haremos con software, ¿sí? Pero bajo los parámetros que nosotros vamos a tener de teoría, ¿sí? Académico y la parte normativa. Ahora, lo que vamos a hacer es entrar ya a ver a la unidad 2, que se llama análisis de cargas. Teníamos que ver viento, pero lo vamos a poner para despuesito. Después de sismo vamos a ver viento, porque el viento tiene su carácter, sí, particular. No es tan complejo como el sismo, porque el sismo es una carga extraordinaria, ¿sí? Entonces, esto es lo más complejo. El viento va a ser más sencillo, aunque tiene sus cositas particulares, ¿sí? Entonces, el análisis de cargas de sismo según la norma NBDS 2023, que sería la norma actual que ha pasado a ser de uso obligatorio y como dijimos que fue sorpresivamente, porque esta norma no debería haber sido obligatoria, sino optativa. Por eso vamos a ver, antes de llegar a la NBS, vamos a ver la evolución de las normas que hemos tenido desde la de 2006, ¿sí? Y las que tenemos implementado en los software de ingeniería, ¿no? Existen otras variaciones de normas entre medio, pero estas normas no han sido conocidas, o sea, las sacaban, entre un grupito se las repartían, o quien preguntaba al observatorio San Calixto decían, sí, toma esta, es la última, sí, pero no se había repartido en forma general, no había esa difusión. Sí, hay una que ni siquiera lo he visto, pero, o sea, nunca me la mencionaron. Cuando ya empezó el tema del sismo en 2018, ya me dijeron, ah, pero había esta actualización, oh, había la otra, hay unas dos o tres que ni siquiera las he visto, ¿sí? Las que nosotros tuvimos en mano, sí las mandamos a España y se implementaron el software, ¿listo? Y veremos esa historia. Inicialmente comenzaremos, como esto es de la norma, sí, primero vamos a ver la naturaleza de los sismos, de dónde vienen, todas esas cuestiones. El tema de movimiento dinámico, que es el centro de masa, centro de rigidez, cómo funciona, todo eso, lo vamos a ir colocando, sí, esos conceptos despacito, ¿no? Porque si nosotros partimos pura teoría y al final el ejercicio, o sea, se amontona demasiada teoría, ¿no? Y no vamos a pillarle, cuando hagamos el primer ejercicio va a haber muchas cosas a considerar. Mejor es empezar con algo, ver cómo funciona en la parte teórica, ver cómo funciona en el software, ¿sí? En un software. Y en base a eso vamos a ir corrigiendo, introduciendo nuevos conceptos. ¿Listo? De esa manera vamos a ir trabajando. Ahora, fíjense que en este módulo vamos a comenzar con el tema de los sismos. Nosotros no tenemos tanta experiencia, como les decía, en la universidad nos pilló un sismo en esos tiempos cuando estaba en resistencia de materiales 2, sí, a ver, sí, la resistencia de materiales 2. Después había una costumbre interesante en la ciudad de Santa Cruz que cada censo siempre había un sismo, ¿no? Y creo que fue 2 sismos seguidos, o sea, en los anteriores censos sí hubo sismo. Recuerdo que nos pilló en la ramada y empezó a sonar las calaminas y vimos cómo era como una ola que venía sonando hasta que nos pilló y nos pasó, ¿no? Lento, era interesante, pero era suavito. Y eso fue en un censo, porque ya estábamos ya en la noche y todo el mundo ya estaba buscando qué comer, por ejemplo, en la ramada. Antes yo vivía por ahí. Después en otro censo también nos pilló y eso era ya como una referencia, pero eran de pequeña magnitud, ¿sí? Muy pequeña. O intensidad, vamos a ver la diferencia entre los dos, ¿sí? Bien. Otros países sí lo viven todo el tiempo y no tan suave, ¿sí? Lo hacen, les toca sismos que para nosotros nos asustaríamos, para ellos es normal. Ahora veremos acá en la historia de los terremotos, la palabra sismo deriva del griego, que ahí está, ¿sí? Y que significa mover, ¿sí? Mover. Ahora, el tema de los temblores son pequeños sismos, ¿sí? Son pequeños sismos, los temblores. Y cuando ya un sismo es más grande, recién se le llama terremoto. El de Aikile, yo recuerdo que
fue en la noche, nos llamaron por teléfono, mandamos a uno de mis hermanos mayores a ver a un familiar, y él nos contaba que cuando llegó habían los temblores, que son sismos más pequeños, ¿eh? Y se levantaba el polvillo hasta 1,50 m, y en algunos lugares superaba un piso de las construcciones que habían colapsado en Aquiles, en el sismo más fuerte que se tiene registrado. Yo estuve hace unos 3 años allá, me llamó la atención porque empecé a buscar las construcciones que todavía sobrevivían, eh, de adobe, y veía las fisuras que tuvieron. Me iban contando qué casa había caído, qué casa no. Y lo más fregado, lo más complicado que vi son las construcciones nuevas, columnas pequeñitas, pequeñitas, todo con viguetas, sabiendo que ahí ya no es primera vez que ha pasado, sino ya es recurrente. Ese Aquile y ese sectorcito sí son puntos donde se da el sismo y no son pequeños, ¿no? La iglesia está total, se hizo talco, ¿sí? Y los europeos hicieron una nueva. Cuando me mostraban era una cruz y unos objetos ahí a un costado donde estaba la original, y eso se ha quedado afuera. Uno pasa por su iglesia y puede ver los restos de la iglesia original, y han construido una igualita a un costado, pero esa es nueva, que lo hicieron los europeos, ¿no? Pero se puede ver a simple vista. Yo aproveché, como estaba de pasada, vi, cuestión de un día estuve, vi todo eso. Tenía que subir arriba a ver que se llama como una mini presa que ha hecho, que también se había fisurado y que estaba ya sin agua. No me dio tiempo, pero vemos cómo la gente eh, se va acostumbrando, inclusive ya empiezan a, como estamos viendo ahí en los cuadros, fíjense que en las épocas antiguas decían que los hundimientos, la idea de los sismos era por hundimientos de cavernas subterráneas gigantes, la salida del agua, aire o fuego del interior de la tierra, que eso es simplemente porque lo veían. Entonces, estas costumbres, estas observaciones antiguas, como no se tenía todavía conocimiento, lo mismo en Aikile, ¿no? Cuando sale esto es que puede ser que haya un sismo, me decían, ¿no? Ya son cositas que van colocando en función de su idiosincrasia que tienen en el sector. Por ejemplo, salidas del aire, fuego, algo interesante, por ejemplo, en la época de la conquista del oeste, tiene registrado los americanos que vieron unos geysers de tierra que salían en el pleno sismo. Y ese es un fenómeno que muy pocas veces se ve, pero en la antigüedad seguramente han visto. Por eso fíjense que se decían salidas del exterior de agua, aire o fuego del interior de la tierra. Entonces Aristóteles atribuyó el sismo a movimientos del aire caliente en cuevas inicialmente. Ya después, más adelante, Tales de Mileto, la idea pensó que se ideaba que la Tierra estaba sobre el mar, ¿no? Sobre el mar, por eso eran los movimientos. Alberto Magno, por ejemplo, basado en el tema de Aristóteles, ya empezó también a pensar que los sismos eran generados por salidas de vapor de agua y gases influenciados por el Sol y las estrellas. Esta parte del Sol y las estrellas tiene también algo interesante. Actualmente, ustedes pueden encontrar en el YouTube, ¿sí?, lugares que predicen los sismos. Y esa predicción se ha hecho tan, no vamos a decir viral, sino se ha hecho como un juego que se apuesta. O sea, corren apuestas todos los días donde va a haber sismo, ¿no? Y la tiran, para no creerla, porque hay una nueva teoría, la teoría de los resortes, ¿no? ¿Sí? Que nos dice dónde hay un sismo, hay un reacomodo de masas, y van apostando en qué sector y qué intensidad va a ser. Existe eso tiene su ciencia, ¿cierto?, detrás, ¿no? Sabemos la teoría de las masas, hay aproximación, la teoría de las placas tectónicas, hay una aproximación que han hecho del grado de fricción, la energía que se tiene acumulada, un japonés el que ha hecho eso, ha determinado unos resortes, ¿no? Los K de unos resortes gigantes que con las masas que se tienen estimadas, para determinar si hay en algún punto donde se va a ajustar, y con eso ellos pueden hacer ese juego. Es para predicción lo que hizo el japonés, pero aquí ya se lo ha llevado a un tema de que sea de apuestas, ¿sí? De apuestas.
Hay en el Sol y las estrellas, existe otro europeo que ha desarrollado, o sea, una pseudociencia, vamos a decir. Miren cómo en esas épocas ya tenían esos criterios, pero ahora sí, la alineación del Sol, las estrellas, ese europeo hace un cálculo para predecir dónde va a haber los sismos. Es increíble, el tipo ha tenido acierto en varias ocasiones, como el de Turquía también, él lo predijo y se apostó sobre la base de esa pseudociencia que tiene. Se le dice pseudociencia porque todavía no está al 100% probado, pero el la interacción entre los planetas y las estrellas sí causa algún efecto, ¿no? Causa, pero todavía no está al 100% y demostrado a ciencia cierta. Tiene base teórica, ¿no? Miren cómo estos criterios se han ido desarrollando en el tiempo, muy equivocados al comienzo porque realmente no se tenía el conocimiento que actualmente tenemos. Pese a eso siguen buscando otras cosas, ¿no? Como el ver la alineación de las estrellas, el sol, la fase del sol. Tienen que verlo al tipo, es interesante escucharlo hablar en las versiones traducidas, ¿no? Para que ustedes lo entiendan. No tiene la traducción automática en el YouTube, así que está sencillo. Entonces, en ese tiempo, miren, esa gráfica que nosotros vemos es de los chinos. Los chinos sí tenían técnica, tenían un equipo ya para predecirlo, pero este equipo solamente le decía la dirección, no le decía qué gravedad. Y esa otra gráfica que es del pescado, eso también nosotros lo conocemos actualmente y se sigue utilizando, es cuando estos pescados que son de aguas muy profundas salen o se encuentran muertos, es porque sí o sí va a haber un sismo. Esto es una costumbre en Asia, por eso esa es una gráfica japonesa de esos tiempos, que cuando encontraban ese tipo de pescado no es tan gigante, ¿no? Sino que es largo. Búsquenlo también, ahí se puede ver. En Chile aparece, en México también normalmente son esos peces que viven en mucha profundidad en el mar. Generalmente dicen que le afecta el tema del magnetismo y ellos se desorientan y salen a la superficie y por lo que salen estos se mueren y eso dan el aviso de que posiblemente haya una falla a punto de soltarse, ¿no? De liberar energía. Entonces estas ideas son antiguas, más o menos tienen algún criterio, ¿no? Como el del pescado, que sí, realmente hasta ahora, ¿no? Ahí está. Hasta ahora se tiene esa costumbre, ¿no? Cuando pillan más y más feo va a ser el asunto. Entonces, miren, hasta ahora se sigue dando. Pero ya las teorías modernas, ahí fíjense que existen varios motivos que causan los temblores. La teoría principal que explica esto es la de las placas tectónicas, ¿no? Antes de la teoría de las placas tectónicas fue aceptada, se ha discutido varios años. Esto ya se empezó a utilizar sismógrafos para poder determinar, ¿no? Determinar intensidad, la magnitud, ¿sí? La magnitud. Y esto con las teorías tectónicas se determinó que eran placas, ¿no? Que tenían que conformaban la Tierra, y eso vino porque los bordes del África se parecen a los bordes coincide con los bordes de América. Entonces han determinado, ¿no? Vamos a decir esto de acá. ¿Ven? Se ha determinado el movimiento, entonces en función de esto se ha empezado a confeccionar esta teoría que hasta ahora nosotros la tenemos, pero en realidad esto que nosotros estamos viendo, estas gráficas que nosotros tenemos, ¿sí? No estaban bien definidas. O sea, había un criterio de que sí se debía a esa condición, ¿sí? A esta ahí, ¿ven? Ahí están los sismos delineando, ¿sí? Delineando el tema de las placas. Y cabalmente, si ustedes se fijan, esos son los puntos de los sismos que se tienen registrados, ¿sí? Y aquí nosotros estamos viendo también las placas ya delineadas. Ahora, ese principio de las placas ya se tenía ya, ¿ven? Así está. Y ahí inclusive están las flechas para dónde están yendo las placas. Por ejemplo, esta
la que nosotros tenemos acá, que sería la placa sudamericana, que está metiéndose a la de Nazca. Entonces, fíjense ahí, ustedes van a ver que se pudo establecer las formas de las placas en función de la localización de los sismos, pero eso a través de instrumentos, ¿sí? A través de los instrumentos. Entonces, esto es la teoría de las placas, ya entonces se fijó, y los primeros instrumentos se empezaron se empezaron a elaborar, pero antes de esto, fíjense que en la teoría de las placas existen tres movimientos que empezaron a verlo, como acá nosotros estamos viendo las flechas. Fíjense este de acá, este de acá o este de acá son totalmente diferentes. Unos se están separando, otros están friccionándose entre ellas, ¿no? Cortando, y otras están sobreponiendo o se están metiendo debajo de otra placa. Ahora, estos movimientos que nosotros vemos acá son movimientos divergente, convergente y movimiento deslizante o transformante. El divergente son cuando dos placas se separan y se produce lo que se llama una falla. Pues ahí tenemos la falla de San Francisco y otras fallas, esa es la más notoria, ¿cierto? La falla de San Francisco, que esa es la que se ve actualmente y se tiene conocimiento y se puede ver a simple vista. Otras fallas que normalmente son divergentes, como la gráfica muestra acá, son las que más se van a encontrar en forma más, o sea, más visibles, ¿sí? Más visibles son las que están debajo del mar, ¿no? Pero la falla de San Francisco es la más notoria. Esa es la más notoria. ¿Listo? Es la más famosa también. ¿Ha generado sismo? Sí, olímpico. Se prevé sismos considerables en Estados Unidos, ¿no? Y ahorita vamos a comentar esa parte. Ahora, fíjense que las divergentes entonces es cuando las placas se están separando y hay un momento en que va a deslizar. En eso, cuando deslice, vamos a darnos cuenta ahí de que se suelta energía, se libera energía y por lo tanto va a generar un movimiento. Ahorita hablamos ya de los tipos de ondas que se generan, ¿no? Las convergentes, ¿no? Las convergentes son cuando dos placas se están uniendo. Estas también las vemos en el océano en forma más clara, pero vamos a darnos cuenta que este tipo de movimiento convergente son los que hacen las montañas. Entonces tenemos las serranías, ¿no? Las serranías, puede ser eso. También tenemos, fíjense aquí, esta otra. Dice que las deslizantes y transformantes son dos placas deslizándose o resbalan en direcciones contrarias que también provocan fallas, ¿no? Esta otra que nosotros estamos viendo es la que tienen los chilenos, ¿no? Esa de ahí. Si nosotros nos vamos a los mapas, vámonos acá un momento. Por eso la ventaja que yo tengo 3 monitores. Entonces está fácil. Los tengo a todos ahí, pueden preguntar, los puedo ver. Y aquí vamos a ver, se puede ver las fallas. Cuando ustedes van acercándose, fíjense, ahí se puede ver en el Google Maps las fallas. Si ustedes le ponen atención, van a darse cuenta que en el en el cinturón de fuego que viene a ser esto de acá, ahí las podemos ver las fallas, ¿ven? En vivo, ahí están. Ahí están las fallas. Ese es el círculo de fuego. Entonces yo puedo agarrar, inclusive puedo buscar el de terremoto, que siempre yo lo tengo a mano. Ahí. Esto en tiempo real lo podemos ver. Aquí está el cinturón de fuego. ¿Ven? Ahí está el cinturón de fuego. Vemos cómo está acá en Papúa Nueva Guinea. Y vamos a buscar Papúa Nueva Guinea. Y ahí lo podemos ver las fallas a vista de satélite. Y podemos ver, ¿ven? Ajá. Es olímpico, ¿no? Es olímpico. Y la de Chile, que es la que genera los sismos, ahí también la podemos ver, está clarino. Ahí está.
¿Ven? Ahí está. Entonces, la que nosotros tenemos entonces aquí, que es la que nosotros marcamos. Esta de acá es la que tienen los chilenos. Y se darán cuenta que aparecen volcanes y también aparecen las serranías. Entonces, cuando nosotros venimos por acá, en el Google Maps, aquí, vamos a ver que ahí está la parte de entrada. Fíjense ahí, miren la suerte que tienen ellos. Maminga, cómo se la vivir por ahí. Ellos están acostumbrados, ¿no? Y podemos ver la zona de serranías. Si ustedes son dañinos, empiezan a buscar y van a darse cuenta que está lleningo de volcanes. ¿Por qué? Porque ese roce que existe en esos kilómetros de placas, ¿no? Por la parte interna ya, ahí están los volcanes. ¿Ven? Volcán. Le damos una acá. Y ahí podemos ver el volcán. Cuando uno va a pasear por ahí sí es interesante. ¿Ven? Entonces nosotros lo tenemos de esa forma todo pelado porque está ir a bregar un poco más. Ya se justamente tiene palenta y para es porque la altura que ya adquirió. Entonces este es por este tipo de placas, de uniones, ¿no? Entonces aquí nosotros estamos viendo que son, ¿sí? Que la divergente es la que se separa, la convergente es la que se choca y esta otra es la que está entrando. Y también tenemos las deslizantes, ¿no? Deslizantes, que sería la pequeña animación que es la que va a generar. Ahora, anteriormente les hice notar que nosotros tenemos acá, fíjense el tipo de falla que tiene acá, ¿ven? Miren, ahí está el tipo de falla. Estas se están separando, estas se está introduciendo una debajo de otra, estas se están separando, por eso vemos como un cañón ahí, ¿no? ¿Ven? Ahí. Entonces, por el lado de Filipinas, todos esos sectores, fíjense que por acá también tenemos, ¿sí? Los sismos. Una parte interesante, tengo un conocido, ¿sí? Un conocido, bueno, una conocida que vive por acá. Y es para llorar. Yo digo, ¿cómo vivís ahí, Leo? ¿Dónde está esto? Davos. ¿Dónde era su bendita casa? Está Filipinas. Sorsogon. Ajá, aquí está, Sorsogon. Aquí es donde vive. Entonces nosotros nos vamos acercando. Ahí está Sorsogon. Y por aquí está el bendito volcán. Ahí están los volcanes. ¿Ven? Pero hay una, aquí llega el avión. ¿Dónde está? Sí, en este de acá es. Aquí está el aeropuerto. No, hay uno que llega al aeropuerto lo más cerca posible. Legacy. Aquí está, el papá de los volcanes, ¿ven? Cuando uno llega acá a su aeropuertito, este es el que tiene aeropuerto, ¿ven? Aquí está el aeropuerto. Entonces, de aquí, esta cosa es monumental. Entonces, ¿nosotros tenemos volcanes? Sí, tenemos volcanes, ¿no? Pero este es el papá de los volcanes. Ahí está. Y es diferente a lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Estos son tipo selva, no es como los que tenemos al lado de Potosí. En ese sector, Potosí, Oruro, van viendo y se puede ver los volcanes, ¿no? En Cochabamba existen puntos tipo fumarola, sí. Y también se relaciona con eso, ¿no? Por eso existe más actividad por el lado de Cochabamba. Si ustedes buscan, van a encontrar este tipo de efecto. Entonces, estas condiciones de estos monstruos que hay acá, este que estamos viendo en Filipinas, ¿no? Al igual que el que vemos colindante con nuestro país y dentro de nuestro país por la placa, por la falla que ellos tienen acá, por la placa, el límite de la placa que tienen los chilenos, vemos todo, ¿ven? Los peruanos, los ecuatorianos, desde allá, de este Ecuador un poquito, sigue hasta acá, ¿ven? Aquí está más suave, aquí es donde se marca más y es donde tenemos las serranías más altas, Uyuni. Por estos sectores, el que haya pasado por acá seguro ha visto, o cuando uno viaja en avión ve lo que está humeando, si le ponen atención, ¿cierto? Sí, van a ver los volcanes. Yo, y por tierra, inclusive por acá,
en la parte de Argentina, he pasado y he visto los nevados y de ahí está saliendo el humo de los volcanes. Entonces, estas son consecuencias que se van dando por esto que nosotros estamos hablando, que es el estudio de las placas, ¿no? De las placas. Bien, entonces ahí estamos viendo qué tipo de movimientos pueden tener y lo podemos ver a simple vista, ¿sí? A simple vista lo podemos tener con el Google Maps, el Google Earth. Entonces, el map que estoy usando. Ahora, sobre los sismos históricos, por ejemplo, que son los que han traumatizado a la gente, ahí nosotros tenemos una escala de sismos, los más fuertes de la historia, y fíjense que dice la escala de Richter. Dice 8, 8.8, 9, 9.2, 9.4, 9.6. Existe uno de 9 punto algo que todavía no está ahí en esa gráfica. Creo que en Chile también fue. Vamos a ver este de Valdivia, que es antiguo, en el 1960, Océano Índico 2004. Este del Océano Índico 2004 fue justamente en Navidad, si no me equivoco, y que ha cobrado la vida de 225.000 personas. Este ha sido el más desastroso. Vean el documental. No vean la película del niño que... Ese está basado en hechos verídicos. El documental es más triste, sí, porque ahí sí se ve la cantidad de personas que han fallecido. Es el lugar del lado de Tailandia, en Indonesia, eso es plano. Y hay lugares que están por debajo del nivel del mar. Entonces la ola ha entrado y ha entrado olímpicamente. El de Alaska, como nosotros vemos acá, que fue en el 64, ese también ha sido olímpico. Hay fotos, fíjense, de cómo ha quedado destrozado. Hay registro de olas gigantes en Alaska, justamente de ese evento del 64. Y también tenemos el de San Francisco, ven, por la falla de San Andrés en 1906, que toda la ciudad técnicamente se quemó, ¿no? Nosotros no tenemos mar, como dicen los chilenos y los peruanos, pero o sea, la suerte es que nosotros no conocemos qué es ese tema de los huracanes y peor el tema de los tsunamis. Aquí tenemos uno del 2010, por ejemplo, aquí atrás de Chile. Si ven los registros, los documentales, tanto chilenos como los de Discovery, de los chilenos hay un documental sobre una islita donde había una chica que su padre sí le habló y le dijo ten cuidado con el sismo, después del sismo, y después perdió comunicación, se la llevó y murió. Todos los de la islita se ahogaron. ¿Por qué? Porque hubo un sismo, hubo un tsunami que se lo tapó toda la isla, ¿no? En el documental no sale tan detallado, pero hay documentales de los mismos chilenos que relatan la vivencia que han tenido. O sea, todos los que estaban en esa islita fallecieron. Creo que estaba haciendo una investigación de animales marinos o algo por el estilo la chica ahí en su profesión que estaba estudiando, o creo que era especialista ya. Ahí le están pidiendo que se identifique, ¿no? No pasa nada, ahí vayan registrándose. Bueno, fíjense que hay una escala y siempre hay una confusión, ¿ven? Escala Richter y la escala de Mercalli. ¿Listo? Entonces, ahí fíjense que se lleva la cuenta de los sismos más grandes, pero recuerden, esto en intensidad o en magnitud sí son grandes, pero lo que ustedes tienen que considerar son la profundidad, que es lo que nosotros vamos a ver ahí. Sí, vamos a ver ahí qué es lo que sucede. Bien, entonces, cuando existe un sismo, es decir, se libera energía en las placas, las rocas, que es todo lo que nosotros conocemos, tienen diferentes, o sea, son kilómetros de profundidad, lo que hay que entender son kilómetros de profundidad, tienen diferentes temperaturas, la fricción es tal que la temperatura que se genera ahí hace que se derrita, por eso a diferentes profundidades está mayor temperatura, ¿sí? Pero pese a eso arriba, tiene propiedades elásticas, como dice ahí la piedra, la tierra, la roca de la tierra tiene propiedades elásticas y propiedades plásticas dependiendo sus temperaturas y las profundidades con las que se esté estudiando. Por lo tanto, pueden disipar y producir energía.
Disipar es cuando él se deforma, ¿cierto? Y producir energía es cuando suelta, por ejemplo, en la parte cuando vuelve a su estado, cuando se están friccionando, una de ellas va a ceder y vuelve a su posición y eso libera energía. Y otras que se van deformando, que son las que van disipando. Es complejo, ¿no? Pero en las ondas que se conocen hay un montón de ondas, pero las principales que nosotros vamos a ver es la onda P, ¿no? Fíjense que hay una pequeña animación aquí, esta de acá, esa es la onda principal que se da en la roca, ¿sí? En la roca, y esta se llama onda P, esa es la principal. Y la onda secundaria en la roca, ¿sí? En la roca, dice ondas de volumen, porque vamos a decir está en la piedra madre o en la roca madre, ¿no? Y abajo, que esos son kilómetros de profundidad. Entonces la primera que nosotros vemos es la onda principal, que es la onda P, y la onda secundaria sería la onda S, ¿no? La onda S, fíjense, ahí estamos viendo más abajito en la otra animación, que es la onda S de corte plano. Ahora, estas son las que se dan a gran profundidad, en profundidad cuando ya hablamos de la roca. Esas son las principales cuando se da ahí. Pero nosotros sabemos que encima de esa roca que viene a ser la placa, existen otras, eso está profundo, pero existe, ¿sí? Existe más terreno encima, más roca, más piedra, pero estos ya son, se les considera superficiales. ¿Sí? Recuerden que en mecánica del suelo nosotros apenas arañamos el suelo. Los que estudian esto es el tema de la geología. ¿Sí? La geología. Los geólogos son los que estudian. Nosotros llamamos geología aplicada, ¿cierto? Geología y geotecnia, ¿no? ¿Sí? Entonces, esas materias son las que estudian normalmente los petroleros, son los que estudian esto a más detalle. Y geólogos, si no me equivoco, en Oruro Potosí creo que se estudia, no son muchos. Las universidades no tienen esa carrera porque no hay mucha gente que se anime a estudiar eso. Vulcanología solamente habían 100 en el mundo, por suerte ahora sí ya están estudiando más gente. Había menos de 100 vulcanólogos en el mundo, o sea, titulados. La universidad con la que se cuenta técnicamente es una ahí por el lado de Hawái. Y el tema es que muchos murieron en accidentes, en el tema de estudiar y poder tener esa especialización. Por eso no muchos estudian ese tema. Y además es más complejo todavía. Entonces, la parte de la roca tiene esas dos ondas. La principal sería la onda P, la secundaria sería la onda S. Pero en la parte más superficial nosotros tenemos ondas superficiales o libres, donde está la onda log y la onda Rayleigh, donde nosotros podemos ver, ¿ven? Esa parte. Ahora, la segunda, la figura D que tenemos ahí, eso es importante porque muchas veces en función del tipo de suelo, se va a amplificar. Nosotros, ¿por qué estamos estudiando esto si decimos que son geólogos? Lo que hacen los espectros de respuesta, el mapa de peligrosidad sísmica, son gente muy, muy especializada, no son ingenieros civiles, son geólogos, son sismólogos, son vulcanólogos, son gente con 20 años de estudio para poder llegar a decir si yo tengo la capacidad de hacer. Entonces que uno venga a decir que yo he hecho mi propio espectro de respuesta, o sea, es básico, porque va a venir, eso tiene que estar en manos de gente muy, muy especializada. Nosotros utilizamos el resultado de sus estudios para poder obtener, ¿sí?, las cargas con las que vamos a diseñar nuestra estructura. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos estudiar un poquito de lo básico para poder tener una referencia de dónde vienen las cosas, ¿no? Pero, de nuevo digo, esto es simplemente una referencia. Realmente a esto nosotros no nos dedicamos, pero debemos conocer un poquito de dónde para tener una idea. Entonces, tenemos ahí las principales y las principales y secundarias de profundidad y las de superficie o las que se llaman libres. Y como dijimos en la figura D, esa de ahí va a tener un tema interesante.
¿Por qué? Porque cuando el suelo es como el de Santa Cruz, ¿sí? O el de Ciudad de México, más bien de atenuar, porque dice que puede disipar energía, ¿sí? En realidad puede amplificar su efecto por el tipo de suelo. Eso ya en las normas va incluido, pero nosotros tenemos que ver que se estudió, viene de ahí, ¿no? Hay ondas que son de volumen, que son profundas, y ondas superficiales, que esas son las dos principales que vamos a ver, la figura C y la figura D, pero existen otras, sí hay un montón, pero esas son las más estudiadas y las que más se dan, ¿sí? Hay un montón. Si ustedes se ponen a estudiar, van a ver que en los libros dice, sí, hay 1, 2, 3, 4 de estas. Pero si ustedes buscan, hay más. ¿Por qué? Porque eso ya lo manejan los especialistas. ¿Listo? Entonces, estas son las básicas, tanto profundas como superficiales, aquellas que se dan en la roca y aquellas que ya se dan en estratos más superficiales. Pese a eso, estamos hablando de kilómetros. Kilómetros. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en mecánica del suelo, lo máximo que vamos a estudiar son 200 metros, ¿no? En los estudios que se hacen en los edificios más importantes. Entonces, la mecánica del suelo no tiene comparación con el tema de la geología. Sigamos con nuestro avance y veremos cómo es la medición de los sismos. Los primeros instrumentos, como estamos viendo, fue el más tecnificado en ese tiempo fue el de los chinos, que ellos estaban avanzados a su época. Fíjense que tenían ese artilugio que uno les avisaba que había un sismo y otro les decía la dirección, pero en ningún momento les decía la magnitud o intensidad. Fueron desarrollándose de esa manera los instrumentos para registrar los sismos. Un registro, por ejemplo, es ese bendito pescado que ven los japoneses y lo han pintado, ¿cierto? Hasta ahora se sigue teniendo esa costumbre. Pero ya en el siglo XIX, ahí está buscado para que ustedes tengan por lo menos la partecita esta de si no pueden ir a visitar. Fíjense que esos son los primeros sismógrafos del Instituto San Calixto. En el 911, primer sismógrafo, ¿no?, que se ha tenido ahí. Y ustedes van a ver antiguos sismógrafos bifilar de prueba. ¿Ven? Ahí está el sismógrafo y están haciendo las pruebas. ¿Y de dónde viene? Fíjense que dice la Fundación Privada de Fieles del Observatorio San Calixto, ¿no? Es una institución privada sin fines de lucro formada por parte de obras de la Compañía de Jesús, la iglesia. Fue fundada por recomendación de la Segunda Asamblea General de la Asociación de Sismología realizada en Manchester, ¿no? Manchester, en julio de 1911, iniciando sus actividades el 1 de mayo de 1903. Entonces, el primer sismógrafo, que es el que ustedes también, sismógrafo bifilar, que estaban haciendo pruebas ahí, ¿sí? Y en la otra foto que es en 1912, son los primeros que se establecieron en Bolivia, y estos trabajaron entre 1913 hasta 1964. Ellos son los que han empezado a hacer ese registro, ¿no?, de los sismos en Bolivia, y fíjense, y notaremos que esto viene de una, ¿sí?, de una asamblea general a nivel internacional donde se estableció la necesidad de tener los registros en este sector. Ahora, estos sismógrafos, ¿sí?, se establecieron por parte de la iglesia, pero interesante, en la parte sur, San Calixto, por ejemplo, ¿dónde está? San Calixto, ¿dónde está este? Está arriba, ¿cierto? Por acá. Ahora, resulta que hay un americano que donde está el observatorio de sismos principales y de tsunamis, los americanos lo tienen en Hawái, ¿no? En Hawái, aquí está, aquí lo tienen ellos. Entonces ellos tienen por todos lados estos instrumentos, son caros, ¿sí? Tienen que tener un mantenimiento constante,
¿sí? Para sacar los registros. Ahora todo con internet también se puede registrar, algunos no porque son muy complicados de llegar, pero ahora sí con el tema del internet se puede hacer los registros en la mayoría de ellos. Entonces, muchos de estos sismógrafos antiguos que se utilizaban en este sector fueron dados de baja. Entonces hubo un americano que le interesaba buscar unas placas, porque ya está estudiado, ven aquí, les mostraba que las placas se pueden ver a vista de satélite, sí, pero existen unas pequeñas subplacas pequeñas, ¿no? Y el americano sospechaba que en Bolivia, en este sector, existe una placa que cubre un poquito más que el territorio boliviano. Entonces lo que hizo él fue colocar sismógrafos que reacondicionó, que los que dieron de baja, con sus propios recursos vino y colocó diferentes sismógrafos en este sector, y es lo que nosotros podemos ver aquí. Miren cómo se está arrugando esta parte, es porque las dos placas, ¿sí? Esta de acá y la otra de Chile se están chocando. Entonces una está entrando debajo de otra y hay un movimiento, pero resulta que este movimiento en el lado del Brasil está normal, se está dando sin ningún problema, tiene una velocidad que se calcula en años, ¿sí? ¿Cuántos metros en años se desplaza o cuántos centímetros al año se desplaza? Algunos son en metros, otros son en centímetros, porque esto no es regular, pero tiene algo constante, ¿sí? Constante. Donde el americano estableció que hay unos dilemas donde no se está dando ese movimiento es justamente este sector, y existe una falla que ellos lo muestran normalmente, ¿sí? Donde se ve en uno de los ríos cómo este está cortado, uno de estos es, ¿no? Donde ustedes se van acercando y se ve cómo está cortado, el río se ve desplazado, ¿no? Desplazado, como si alguien le hubiera puesto, la lapicera estaba marcando la línea del río y alguien le dio un golpe y se fue a la izquierda o a la derecha, así está el río, ¿no? Por este sector. Entonces el americano lo que hizo que a través de los instrumentos, que son los sismógrafos reacondicionados que él trajo, pudo determinar algo interesante, que existen unos puntos que hay que tener cuidado. De ahí viene ese estudio, ¿no? De la peligrosidad sísmica o el riesgo sísmico. Entonces estos equipos que nosotros vemos son antiguísimos, ahora son nuevos, pero esto es interesante, que miren cómo de otros países vieron la necesidad de tener los registros de este sector y de qué manera apareció el Observatorio San Calixto. Algo interesante para que ustedes, si alguna vez van a la iglesia, le van a preguntar al cura de su iglesia qué profesión tiene aparte de ser cura, ¿no? Porque ellos estudian teología y también tienen otras profesiones. Yo me he encontrado curas que son ingenieros civiles, ¿no? En Cuevo, en Boyuibe es el que está entrando, ¿cierto?, a la carretera. Ahí yo me he encontrado, ahí están los más viejitos, es un asilo donde ellos se retiran y van a descansar sus últimos días ahí. El Ingo es puro viejito. Entonces yo charlando con ellos, porque estábamos haciendo unos mantenimientos en colegio, me acuerdo, ahí me empezaron a hablar que tenían profesiones. Entonces había uno que era ingeniero civil, el otro era filósofo, todos tenían profesiones, aparte de ser cura, ¿no? Aparte de estudiar teología, estudias una profesión, ¿no? Ah, esa no la sabía. ¿Ven? Entonces seguramente había algún geólogo o algo por el estilo, o tenían colaboración de especialistas, y es por esa razón que ha llegado a darse en Bolivia, gracias a la iglesia, este tipo de institutos que pueden, sí, que han podido traer esos equipos. Hasta ahora es difícil traer los equipos, no se entiende, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Yo recuerdo en los conversatorios que hicieron en el tema del 2018, ¿sí? O 2017, sí, creo que fue. Creo que sí, 2018 fue. Sí, la norma. En el conversatorio dijeron, la USA planteaba hacer un observatorio acá en Santa Cruz. La universidad también se comprometió, la estatal. En ese tiempo se comprometió a tener los equipos. La gobernación que estaban ahí también se comprometieron, vamos a comprar equipo. Pero la discusión fue, ¿quién controlaba los equipos?
un laboratorio de la USA o laboratorio de la universidad o una institución que se cree dentro de la gobernación, pero después empezaron a hablar ahí mismo sobre un sistema de alerta de señal, pero la frecuencia de las ondas, lo que va del sismo, son veloces. Entonces hay que buscar un sistema de comunicación para que nosotros tengamos un sistema de alerta como tienen los chilenos, como tienen... Los chilenos no le dan mucho tiempo, ¿cierto? Porque es muy chiquitito, muy delgadito su país. Los mexicanos sí tienen un sistema de alarmas que a sus celulares le llega. Los japoneses también, inclusive en los japoneses ni siquiera se siente, pero ya le está sonando la alarma diciéndole sí, terremoto, y ellos tienen los segundos necesarios, porque no es mucho tiempo tampoco, para poder prepararse, ¿no? Entonces, hasta eso se empezó a discutir, pero ya es un proyecto, sí es un proyecto muy grande, los equipos son caros, ¿no? Tener las medidas, las mediciones para tener así, deberíamos comenzar con lo básico, pero ya se hizo muy, muy tecnológico, ¿no? Y muy grande, mucho abarcaba, y al final no se hizo nada, ¿sí? No se hizo nada. Entonces esas charlas siempre hay que empujarla una, después otra, pero esa fue por el sismo que hubo en Valle Grande y ahí quedó, ¿no? Ahí quedó. Bueno, ya seguramente va a haber algún sismo que nos escandalice de nuevo, nos meta miedo, y otra vuelta vamos a tener una charla y ahí por lo menos vamos a ver si se empuja y se llega a algo definitivamente. Ahora, sobre el tema de qué son magnitudes y qué son intensidades de los sismos, la gente siempre lo confunde. La magnitud es la forma de cuantificar el tamaño del sismo, pero se mide en energía liberada. ¿Sí? En energía liberada. Normalmente los noticieros van a decir, ¿no? El sismo de Sumatra tuvo el equivalente a 20.000 bombas atómicas. ¿No? 20.000 bombas atómicas. 50.000 bombas atómicas. ¿Por qué? Porque la magnitud se mide por energía liberada. Ahora, la magnitud, ¿sí? La magnitud lo mide la escala de Richter. Por eso nosotros hablamos, dice, ¿no? En escala de Richter 7, pero se ajustó a escala de Mercalli, dice, ¿no? ¿Sí? Pero la escala de Mercalli es otra cosa. La magnitud, entonces, lo medimos con la escala Richter, que nos cuantifica la energía que se libera. Y fíjense el primer cuadro que nosotros tenemos, terremoto, energía equivalente. Ahí tenemos, ¿ven? De nuevo, por fechas, los más graves en magnitud, en escala Richter, de 2, 3, 4, 5, 6, 10, ¿no? Y vemos que el de Chile es el más potente que tenemos ahí. Y fíjense, dice el equivalente en bombas, ¿no? Descarga de un rayo moderado, bomba de Oklahoma, grandes rayos, tornado promedio. Wow. Tengo una amiga que en Estados Unidos le tocó estar en el tiempo de los tornados, fue a estudiar allá de ingeniería petrolera, y ella me decía, temblaba la tierra cuando pasó el tornado, pero era como si un tren estaría pasando detrás de la puerta. Pero no es que la puerta vibraba, sino toda la tierra temblaba, ¿no? Aparte que se movía la puerta, la tierra temblaba. Entonces ahora uno le entiende la descripción que ella daba, ¿no? Es como estar a un lado de un tren, vibra el suelo, ¿no? Y fíjense que estaríamos viendo con un 4 punto algo, ¿no? De un sismo que genera un tornado promedio. Tenemos la bomba de Hiroshima, ¿no? Erupción del Monte Elena, que se fue olímpico. Hay fotos, películas de esto. Dante's Peak es una película que se basó en esto. Hay una historia real y documental interesante. Pruebas nucleares más grandes del mundo y erupción del Krakatoa, que sería un volcán que misteriosamente la posición de este volcán coincide en los demás planetas que se han estudiado. Grandes fenómenos naturales como la tormenta que tenemos en ese planeta, el más conocido, ¿sí? O un supervolcán en otro planeta que se ha estudiado, tienen las mismas coordenadas, ¿no? Esa es la ciencia. Tiene que haber una ciencia detrás, una explicación detrás de la evolución de los planetas, cómo estos se confeccionan, y coincidentemente en esas coordenadas donde estaba el Krakatoa, también los otros planetas tienen eventos gigantes, ¿no? Como las tormentas esas o volcanes gigantescos que son mucho más grandes, que hasta 100 veces de grande que el que nosotros tenemos en la Tierra. Nosotros somos chiquititos todavía.
Pero para la magnitud que tenemos esto, miren, la magnitud de los sismos entonces se hace con la escala de Richter. Ahora, la intensidad ya es la descripción cuantitativa de los efectos del sismo que interviene en la percepción de las personas, así como los daños materiales y económicos sufridos a causa del evento. Ahora, la escala de Mercalli, ¿ven? Tabla de intensidad de Mercalli modificada. Entonces ahí, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ven? Entonces, ahí ya está en función imperceptible para las personas, solo se puede detectar por los sismógrafos. Hay una descripción para determinar la intensidad y que considera la percepción de las personas, los daños materiales y económicos sufridos a causa del evento. Sí, del evento. Pues, ¿no? Uno de magnitud 9 no deja árbol parado, dice, ¿no? Entonces dentro de la descripción, la intensidad es la que describe que todos los árboles se caen, ¿no? Entonces, una cosa es magnitud, otra cosa es intensidad. Y volviendo a esto interesante, fíjense que los sismógrafos son los que se inventaron a finales del siglo XIX para poder hacer una lectura de estos sismos y así empezar a discutir sobre las placas, pero era una teoría, no estaban definidas exactamente, no había satélites en ese tiempo para poder tener a mano como lo tenemos actualmente, así, simplemente entro al Google, al internet y ya lo tengo a mano, no había eso. Los sismógrafos eran los que más o menos nos daban, ¿sí? Se determinaba en función del parecido a las costas, que eran placas, y se especulaba en ese tiempo, pero sobre una base científica. Lo que definió exactamente esto que nosotros vemos aquí, que es la configuración de las placas, irónicamente se desarrolló en los finales de los 70, ¿no? Bueno, en los 60, bueno, década de los 60. ¿Por qué? Porque esto que nosotros vemos, la configuración de los sismos, fue gracias a los equipos mucho más sensibles y especializados que se desarrollaron tanto en Europa, Estados Unidos, como en Rusia y China, para poder hacer un control del avance tecnológico de las bombas nucleares. Entonces, las primeras bombas nucleares que se ensayaron fueron en superficie. Estados Unidos hizo un carnaval de demostraciones de explosiones en los desiertos, ¿sí? Pero los rusos ya tenían equipos sensibles, tan sensibles que podían diferenciar entre qué es un sismo natural y qué es un sismo generado por una explosión nuclear o por una gran explosión. Entonces, esos instrumentos eran tan sensibles que con esos parámetros podían determinar magnitudes, tipos de capacidad de las bombas que se probaban en Estados Unidos. Los americanos también hicieron ese tipo de equipos para ver en sus pruebas nucleares que hacían los rusos para poder discernir qué tecnología estaban usando. Ya después, sí, cuando ya empezó la Guerra Fría, empezaron a hacer pruebas de ensayos nucleares subterráneos, ¿no? Los rusos son los únicos que quedan actualmente haciendo pruebas nucleares por el lado de Kamchatka, por ahí arriba, donde hacen pruebas nucleares con misiles. Normalmente cuando su flota militar naval de aquí arriba sale, lanza un misil. La mayor parte de las veces el misil que lanza lleva 7 ojivas, pero son de salva las que disparan. Normalmente es un disparo de advertencia que hacen como un protocolo y apuntan a un polígono que ellos tienen, donde ahí han probado un montón de bombas atómicas. Pero hace un par de años ellos lanzaron, ¿sí?, un misil cargado y probaron un arma nuclear ahí, ¿no? Sus armas nucleares ahora, hay armas estratégicas y hay armas, pues son las estratégicas y las tácticas, ¿no? Las tácticas son bombas nucleares que son como las que se ha lanzado a Hiroshima, pero de un poquito menos intensidad, pero con una fracción del material nuclear que se utilizó en las primeras bombas que se utilizaron o que se lanzaron en Japón. Es decir, que la tecnología en armas nucleares es tan refinada que la explosión que se tiene ahora con menor cantidad de material llega a casi lo mismo, pero la ventaja de eso es que el terreno no queda tan contaminado, cosa que entre 3 a 5 días
ya las personas pueden caminar sin tener muchas consecuencias con la radioactividad. A eso es el nivel de tecnología que ha llegado. En ese tiempo se estaba estudiando, miren cómo vamos hablando de ese tema, ¿sí? Se empezó a estudiar y como no podían estar ahí, ya eran pruebas subterráneas, entonces los equipos de sensores que se tenía, ¿no? Desde cuando se empezaron a desarrollar las pruebas nucleares en superficie y más todavía cuando se empezaron a hacer ya las pruebas nucleares subterráneas, que la totalidad actualmente se hacen así, hasta los norcoreanos que son pobres, vamos a decir acá, ellos también no lo hacen a simple en la superficie, lo hacen subterráneo. Entonces, estos equipos se desarrollaron con la tecnología de ser tan sensible y con la capacidad de discernir entre qué es un sismo natural y qué es un sismo generado por una explosión, empezó a notarse y se empezó a registrar y se empezó a notar lo que nosotros vemos en este mapa de colores satelital, los puntos donde están los sismos. Entonces ahí es donde realmente se delineó las placas, ¿sí? Ahí es donde se delineó el tema de las placas, ¿no? Gracias a la Guerra Fría técnicamente, o el desarrollo de armas nucleares, ¿no? Y al desarrollo de esos equipos sensibles para poder espiarle al otro que está haciendo, se ha logrado determinar con precisión dónde están las placas, las más importantes. ¿Existen otras placas, ¿no? ¿Otras fallas encima de las placas? Sí, existen, porque nosotros estamos hablando de kilómetros, ¿no? En las placas de seguro tenemos fallas, pero internamente nosotros tenemos también fallas. Entonces, no estaremos como Chile con la capa ahí gigantesca como lo vemos, ¿no? Como lo vemos acá, es satélite, y da miedo mirar eso ahí. Cuando ustedes van a Chile, mira la playa, no pasa nada, se ve bonito, pero mirarla por acá, ahí sí se ve triste, ¿no? Todos los días ellos están así. Están acostumbrados los chilenos, ¿no? Pero para nosotros esto, y aparte que el agua es fría, ¿no? ¿No? Para llorar. Entonces, esto se determinó a través de esos sensores, se pudo delinear con precisión por el tema del desarrollo de las armas nucleares y por espiar al vecino qué es lo que hacía, pero nosotros no debemos decir, en Bolivia no hay este tipo de fallas. Existen fallas, ¿ven? Que se van dando en superficie, no en las uniones de las placas, sino que también tienen fracturas, y eso es lo que nosotros vamos a estudiar. ¿Listo? Eso es lo que nosotros vamos a estudiar. Fíjense que este es el actualizado, ¿cierto? Aquí dice close y podemos actualizar. Y podemos ver aquí uno de los últimos que se ha dado es este, que dice que está a 91 kilómetros de profundidad, y este ha sido de 4.3 a 25 kilómetros de Monte Patria en Chile. Nos dice la población más cercana al epicentro. Entonces podemos ir viendo. Usted puede activar también la foto satelital para que se pueda tener la referencia. Coquimbo siempre es un clásico. ¿Ven? En Bolivia lo tenemos en Oruro. Aquí por el lado de Cochabamba se sienten los tarijeños. Es por eso que yo le decía en Tarija. Tarija tiene más actividad sísmica que Cochabamba. ¿Por qué? Porque este sectorcito que está acá, de los argentinos, tiene una peligrosidad sísmica alta acá. Se dan más seguidos en este sector, ¿sí? Aquí. Entonces, cuando el sismo se da por acá, se siente en Tarija, pero su intensidad es pequeñita, pero sí es más frecuente. Entonces, Tarija decía, no, aquí se siente más sismo, sí, pero es más activo, pero de menor intensidad, porque en realidad es en Argentina donde se tiene. A veces aparecen unos por acá por el tema de los cerros que tienen, ¿no? Pero el grueso está aquí. Yo les voy a mostrar el mapa de los argentinos, ahí uno puede dar la explicación, ¿sí? Entonces, vamos viendo y avanzando. Aquí estábamos en qué era magnitud e intensidad. ¿Listo? Magnitud e intensidad. Y nosotros tenemos que hablar ya de amenaza sísmica en Bolivia. Y ahí les dije, ¿no? No es que sea necesario, o decir, los chilenos son los que tienen la placa de Nazca y la placa sudamericana. Ven cómo la de Nazca se está introduciendo por debajo es una falla de subyucción, ¿sí? Pero se está apretando, entonces
Sí es profundo porque es una de las placas tectónicas entre dos principales que están dando. Y ahí nos dice que tiene un avance de 5 centímetros por año, ¿ven? Por año. Pero más arriba, en la parte más superficial, que igual se mide en kilómetros. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de los estratos, ¿no? En mecánica de suelo estamos hablando de 200 metros, nada más. Pero cuando nosotros hablamos sobre placas, estamos hablando de kilómetros de profundidad, ¿sí? De kilómetros de profundidad. Entonces, si se fijan ustedes, aquí se ha delineado las partes en función de la velocidad en la que se están desplazando. Miren que desde la placa de Nazca está a 5 centímetros por año y de la placa sudamericana viene moviéndose a 3 centímetros por año. ¿Ven? En algunos sectores se ve por metro en el más detallado, pero son solamente algunos lugares. Algunos lugares están libres, otros están poco trabados y depende también de la naturaleza de las placas, o sea, de los kilómetros, del tipo de material en kilómetros de profundidad. Entonces estamos viendo acá, fíjense cómo está, sí, cómo está ya estudiado las franjas en función de su velocidad y estamos viendo que hay un sector que sería el verde. ¿Sí? El verde justamente es ese arrugado que nosotros vemos y que pasa por el lado de Cochabamba, ¿no? Y al final, si nosotros vemos este perfil, dice, ¿no? Mapa de unidades monoestructurales de Bolivia modificado en el 2016, vamos a darnos cuenta, fíjense que es sobre la placa de Nazca es la que se está introduciendo y por encima está la placa sudamericana, vamos a ver que existen como una carachita, vamos a decir así técnicamente, le decimos, es una caracha. Técnicamente, ¿qué? Pillaron una caracha que está encima de las dos placas y esa caracha está toda quebrada y esa caracha no se está moviendo, sí, no se está moviendo en algunos sectores y eso es lo que está acumulando energía y este es el que va a ser el que nos va a generar, sí, sismos mientras más años pasen sin soltarse, sin liberar, ¿no? Es mejor que haya sismos chiquititos que haya un sismo entero, solito, que libere toda la energía junta. Entonces, los chilenos están felices cuando tienen sismo uno sobre otro. ¿Por qué? Porque si no hay sismo es porque se está acumulando y ¡pum! Hay una falla y ese sí va a generar, ¿sí? Hay una liberación de energía importante y ese sí que va a generar un sismo olímpico. Pero estamos diciendo que depende de la profundidad. Entonces aquí fíjense que está señalado, tipificado ya las áreas que han sido estudiadas. Hay un francés que es el que estudió con el tema del movimiento de las placas, que tenía más quinto obviamente que el americano. El americano lo hacía por deporte en la medida de sus recursos. En cambio el francés sí, la Unión Europea tiene más recursos en temas de estudios, ¿no? Entonces él tenía acceso a satélites. Tanto el francés como el americano lograron obtener esta misma información, uno a través de poner sismógrafos para poder determinar a ciencia cierta y con mayor precisión, ¿sí? Estos movimientos para decir en qué lugar está dándose libre y en dónde se está acumulando energía, ¿no? Y el francés también a través de satélites que son especializados que los europeos lanzaron, él también determinó casi la misma condición y ellos son los que han encontrado esto que nosotros vemos, esta formación. ¿Ven? Esta formación. Y ahí estamos viendo Observatorio Sajkalito 2019. Fíjense la fuente sismográfica de corteza, sismos superficiales. Ahí estamos viendo todos los puntitos donde se están dando los sismos. Muy poco en el sector acá del Brasil, porque ahí está ya la placa técnicamente. ¿Ven? No se ve mucho entre Pando, el Beni, yendo a La Paz, sí. Santa Cruz, bueno, aquí te lo tenemos, ¿ven? Donde está Santa Cruz, Camini por abajo y Tarija, miren, los tarijeños tienen acá, pero en realidad más abajo es la Argentina es la que lo hace sentir a ellos, los sismos. No es que se den en el territorio tarijeño, sino más abajito, ¿no? Pero estamos viendo, fíjense que por esta sectorización que nosotros vemos acá, la parte verde y la parte café, vamos a ver esto de acá, ¿ven? Los sismos superficiales, y aquí hay que tomar en cuenta estos de acá, que los sismos superficiales dice que son de 0 a 75 kilómetros. Y esos son los que nos van a interesar a nosotros. Eso.
¿sí? De 0 a 75 kilómetros. ¿Por qué? Porque estos sismos superficiales son los que liberan más energía y son más dañinos, ¿sí? Son más dañinos. Esos son los que más se sienten. Los sismos ya intermedios, como los tenemos acá, fíjense, los sismos intermedios, que va entre, aquí lo tenemos, entre 100 y 350 kilómetros, ¿no? Lo vamos a tener sectorizados donde está ahí los volcanes, ¿no? ¿Ven? Ahí lo tenemos entre un pedacito de La Paz, Potosí Oruro, del que se lo lleva el grueso de los sismos profundos. Estos sismos no son tan complicados. ¿Por qué? Porque al ser tan profundos no se sienten tanto en la superficie, pero sí estos primeros que son los superficiales que van de 0 a 75. 75 kilómetros tampoco es tanto. Los que son de 40 para la superficie, hacia arriba, esos sí son complicados, ¿no? Los de 40, 45, 30, 20, 27, esos sí, ¿no? Esos sí tienen cuidado porque va a generar, sí, los efectos más adversos para nuestras estructuras. Ahora, si nosotros seguimos viendo acá, veremos los sismos profundos y esto es interesante, ¿no? Fíjense que los sismos profundos son estos de acá, y van de 500 a 700 kilómetros de profundidad. Yo recuerdo un día que salió la emergencia, yo tengo conectado el sistema para la alerta de los sismos y me sale, ¿no? Sismo de 8.2 y me muestra el sector y justamente mi hermano estaba por Charagua y cuando me muestra la señal me dice Charagua 8.2 de intensidad. ¡Wow! Y mi hermano el gordo estaba por allá. Entonces le llamamos por celular a su celular y no respondía. ¿Qué será tanto? No lo hemos sentido acá porque hay unos sectores que él estaba construyendo unos tanques donde no había señal del celular. Tal vez está por ahí, ¿no? Entonces Camila está cerca, voy a llamar ahí a mi padre para preguntarle. ¿Ha sentido el sismo, Leo, no? No. ¿Acaso ha temblado? Sí, pero dice que es 8.2 que se llama en Charagua y el gordo estaba por allá y no contesta el teléfono. Cuando ya me fijo, era a más de 800 kilómetros de profundidad. Entonces esos sismos profundos ya técnicamente nosotros no lo sentimos. Puede ser los animales que lo sientan, pero nosotros no lo percibimos, ¿no? Y fíjense justamente ahí el cuadro más grande que he puesto, es el sector del lado de abajo, pues, ¿no? Charagua, Camiri. Ahí es donde nosotros vamos a ver los sismos profundos. Si se fijan, estamos viendo los sismos que se dan en Bolivia, dados por el observatorio. También existen los otros países, van registrando los sismos, ya con sismógrafos en el lugar. Obviamente los que están en el sector son los que tienen la información más fidedigna. Los sismógrafos tienen equipos, o sea, es un equipo especializado que por más que sea muy débil la señal, amplifica para poder ser registrado, ¿no? Por eso dicen, ¿no? Lo registran los sismógrafos, pero la gente no lo siente. ¿Por qué? Porque son equipos que están hechos para eso, ¿no? Para eso. Entonces, él autoescala para poder graficar y darnos la intensidad, ¿no? O sea, darnos la magnitud, diría. Ahora, lo interesante de esto, si se fijan, hay sismos profundos, hay sismos intermedios y hay sismos superficiales. Dijimos que los superficiales son los más dañinos, que de 0 a 75 se los determina como superficiales, pero lo que nos interesan a nosotros son los de 40 y de 40 yendo a la superficie, yendo para arriba. Ahora, también dijimos que los países vecinos, fíjense, tienen registros fuera del país, cada uno correspondiente a su territorio, pero esto se comparte. También tenemos, como lo tenemos acá, este de acá, que registra, esto es de cada rato, ¿ven? Es interesante que este, le digo, tiqueo este que está en Chile, 91 kilómetros de profundidad. Si nos vamos acá en México,
tiene 10 kilómetros de profundidad. Este sí que está 10 kilómetros si se siente. Es de 4.2, pero los mexicanos están acostumbrados a eso. Si nos vamos acá en California, que también es de los mexicanos, tenemos este, que es a 13.6 y es de 2.5. Los sismos son superiores de 2.5 para arriba, se registran acá, no se registran los otros. Cuando hubo el sismo aquí, por ejemplo, Turquía, en este sector de Turquía, justamente acá, ¿ven? Aquí es donde hubo el sismo, el que se ve las imágenes que van cayendo edificio por edificio y un montón de muertos. Aquí veo 4.8 a 13 kilómetros, a 80 kilómetros de profundidad. Entonces, aquí, cuando hay un sismo, uno ve un montón de sismos, muchas veces se llama enjambre, cuando empieza a aparecer pequeños sismos, y eso uno tiene que apretar. ¿Por qué? Porque aquí es donde ya se está liberando la energía, empieza a fallar y puede darse uno grande, ¿no? Por eso se llama enjambre. Pero cuando aparece uno de repente, como este de acá, que es de 4.1 a 4.8 kilómetros de profundidad, muy superficial, ¿sí? Muy superficial, 4.8 kilómetros de profundidad, ¿sí? Estos de acá aparecen y cuando son de importancia sigue habiendo unos, ¿sí?, remanentes que son las réplicas que le llaman, ¿sí? Y esas réplicas son por el reacomodo de, ¿sí?, de la superficie que está entrando en contacto. Entonces, ese reacomodo, después de la liberación de energía, es un reacomodo, y ese reacomodo es el que genera esas réplicas. Y muchas veces existen algunas fallas, ¿no? Aquí son las principales, las placas tectónicas, las que tenemos marcadas en rojo. Hay otras sectorizadas por acá que esto ya no lo cubre. Entonces, muchas veces hace que este sismo, por ejemplo, en Japón pasó eso. Aquí en Japón, justamente por acá, miren, estas son las placas, pero por acá, en la historia del puente que tienen por este sector, hubo un sismo, ¿sí?, que fue la ruptura de una placa, de una falla, se deslizó y generó ese sismo. Pero el movimiento de reacomodo subsecuente al sismo, ¿sí?, había tensión en la otra falla, ¿sí?, y ese reacomodo hizo que se libere la siguiente falla, y es por eso que tuvieron, en realidad no fue un sismo, sino fueron dos, ¿sí?, uno sobre otro. ¿Por qué? Porque ese reacomodo que se estaba dando instantáneamente hizo que la otra falla se deslice también, libere energía, y eso es lo que arrasó, ¿no? En los documentales ustedes verán, sí, a detalle qué es lo que le sucedió. Los 90, si no me equivoco, fue 80 o 90 fue la desgracia que tuvieron los de acá, ¿no? Entonces, aquí fíjense que esto es de los americanos, esto tiene a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial. Entonces, ellos lo hacen con satélites, con sus propios equipos, ¿sí? Pueden registrar todo el mundo. Pero como nosotros vemos en nuestra presentación, localmente nosotros tenemos igual o mejor precisión, porque estamos en el mismo terreno, los vecinos en su territorio correspondiente también. ¿Y para qué estamos nombrando todo esto? Porque cuando los especialistas quieren hacer una predicción para poder darnos un mapa de peligrosidad sísmica, se estudia los sismos profundos, los sismos intermedios y los sismos superficiales, tanto del territorio como de los países vecinos, o sea, el territorio vecino. Ahora, también se considera los sismos más antiguos que se tienen registrados por parte de los americanos, porque ellos son de los primeros que lo tienen registrado, y también se hace empleo de aquellos sismos que son prehistóricos. Y ustedes van a decir, pero en la prehistoria, en la época de los dinosaurios, no había sismógrafo. ¿Cómo se sabe que ha habido terremotos? Entonces, la falla de Cascadia, esos sectores, se tiene calculado que ya 19 veces ha habido esos supersismos en Cascadia. ¿Y cómo lo hicieron? Los geólogos hicieron cortes en la tierra y empezaron a ver entre las franjas que se van generando, la estratigrafía del terreno, determinaron los tipos de tsunami que ha habido y los sedimentos que han dejado. Lo mismo fue con la explosión
del meteorito que cayó y que mató a los dinosaurios, ¿no? Hay una franja de ceniza y se determinó que estaba ahí gracias a los estudios geológicos que se hacen en los cortes, por eso son especialistas. Nosotros no tenemos esa formación, tienen que dedicar su vida a eso y elegir ese estilo de vida, como nosotros elegimos ser ingenieros civiles. Entonces ellos hacen parte de la tarea donde nosotros ya nos dan una herramienta que sería este estudio y fíjense, tomándolo con los equipos, tomando en cuenta esos estudios que hacen en el terreno para determinar antiguamente cómo se han movido, ¿sí? Se determina esto. ¿Ven? Entonces, primer paso, identificación de las fuentes, caracterización de las fuentes, ¿ven? Relación de atenuación, ecuaciones de movimientos fuertes, evaluación de la amenaza, probabilidad de excedencia, y nosotros tenemos este mapa en nuestra normativa y en todas las normativas a nivel mundial se hace de la misma manera. Entonces se determina, ¿sí?, en probabilidad de excedencia a 50 años con un periodo de retorno de 475 años. ¿No? Los peruanos también tienen 50 años de excedencia y una probabilidad de excedencia de 10% a 50 años con un retorno de 475 años. ¿No? Estos mapas son elaborados a través de todos esos datos que nosotros hemos visto. Entonces, los registros de los sismos, ¿sí?, son una herramienta y son datos primordiales para los especialistas para poder darnos esto, que serían las aceleraciones en probabilidades que nosotros vamos a utilizar para determinar las fuerzas con las que vamos a diseñar nuestras estructuras. Ahí podemos ver este de 475 años a 50 años, ¿no? Con una excedencia de 50 años, una excedencia del 10% y con una recurrencia de 475 años. Ahí podemos ver Santa Cruz, que la tenemos acá, este de acá, y nos dice que es 20% de la aceleración de la gravedad, es decir, la aceleración sísmica se expresa en función de la gravedad, entonces 0.2 G, ¿sí? 0.2 G. Veremos en la mañana la evolución de las normas y podremos ver cómo ha ido cambiando este valor. ¿Sí? Cochabamba también está en 0.20, 0.22 está Cochabamba. Después en el mapa hay uno que vamos a ver donde nos dice exactamente cuánto tiene cada capital, ¿no? Aquí tenemos Cochabamba, estaba en Tarija que es 0.903, creo que es, o 0.93, ¿no? Cochabamba es 0.22, 21.9 creo que es, y Santa Cruz tenemos 0.20. Entonces, este mapa ya es serio. Había una categorización que hizo el ingeniero Grandi por su cuenta, con ayuda del americano, pero lo hizo al estilo de los peruanos. ¿No? Vamos a ver después eso, cómo lo han criticado olímpicamente y veremos cómo ha ido evolucionando la norma. Él ha estado siempre detrás del tema de la norma. Él ha sido de los que su tesis de maestría, si no me equivoco, ha sido ese estudio. Desde su tesis él ha empezado a empujar a lo que nosotros tenemos actualmente. ¿Listo? Primero así, en la medida de sus posibilidades, y después ya con ayuda del gobierno, el Estado tuvo que entrar para poder lograr lo que nosotros estamos viendo. Después veremos que es una cuestión de poder hablar sobre esto de a 50 años con 10% de probabilidad a un retorno de 475 años, ¿no? Los peruanos lo tienen, los chilenos lo tienen, los argentinos lo tienen, pero los mexicanos son doctores en este tema y comentaremos después que ellos tienen un mapa para 20 años, recurrencia de 20 años, y tienen este de 475 años que ellos dicen, no, la estructura no va a sufrir eso, ni por si acaso. Tienen uno para 20 años, tienen uno para 250 años y tienen otro para 475 años. El de 20 años dicen, ese es obligatorio. El de 250, ese es poco probable. Y el de 475 años, ese ni siquiera lo va a ver en nuestros edificios que nosotros construyamos. Seguramente de aquí a 50 años, de aquí a 80 años, seguramente los mexicanos sí van a actualizar sus planos, sus mapas, y seguramente ya las aceleraciones, las probabilidades en función de
de los sismos que tengan registrados en estos próximos 80 años o en este siglo que pase, sí van a empezar a acomodar, ¿no? Siempre una norma va cambiando, pero este tema de los sismos se van hablando en décadas. Los mexicanos sí lo tienen segura cada 20 años, esa no la discuten. Cada 20 años, como relojito, en Ciudad de México ellos tienen un sismo muy importante. Y sí o sí diseñan inicialmente para ese. Y después existe uno de mayor intensidad para 250 años y otro mayor intensidad todavía para 475 años. Ahora, si nosotros nos fijamos, nosotros partimos directamente con 475 años, que nosotros deberíamos ver qué es lo que sucede con 250 años, ¿no? Con una excedencia del 10% a 250 años para ser más conservadores, vamos a decir así, ¿no? De que las aceleraciones tienen que ser un poquito más sinceras. Ahora, si nos fijamos, este es el primer mapa que tenemos, ¿sí? Y este es el segundo. Eso lo vamos a ver en la norma. Esta está en la 2010, en la 2020, en la 2023, ¿no? Estos mapas no han cambiado. Entonces, lo que han cambiado son unas cosas particulares sobre categorización o forma de controlar y clasificar las estructuras, ¿no? Especialmente en las respuestas, que es lo último que se ha modificado. En la respuesta de la estructura para garantizar su comportamiento adecuado. Tiene el proceso de los mexicanos. Ahora, lo que nosotros vemos acá es este otro mapa, pero este mapa, fíjense que la probabilidad de excedencia es al 2%, ¿sí? Y nosotros vemos periodo, dice ahí, miren, periodo estructural 0.01, ¿sí? Y ahí nosotros tenemos un periodo de retorno de 2.475 años. ¿Ven? 2.475 años tenemos ahí. Vamos a ver el otro. ¿Ven? Este es sí. Este de acá, observen Santa Cruz. Santa Cruz dice 0.20, pero para un periodo de retorno de 2.475 años, nosotros vamos a tener 0.32 o 32% de G, de la gravedad, ¿no? 9.81 metros por segundo al cuadrado. Entonces, 32%. Si se fijan, a mayor tiempo de retorno, mayor intensidad de los sismos que podemos sufrir. Pero eso implica una evaluación de riesgo y este riesgo que nosotros tenemos ahí, probabilidad de excedencia, es 2%. En cambio, el que nosotros usamos inicialmente es de una excedencia en 50 años del 10% para un retorno de 475 años. A ver, ¿quién me puede decir qué es el periodo de retorno? Que ustedes han estudiado hidrología. También en Puentes hablamos de eso, con el tema de hidrología. Le decimos avenida, ¿no? También. Y se establecen los puentes con el famoso NAME. A ver, con esos datos, ¿qué es el periodo de retorno? Si alguien me puede escribir o se anima ahí a escribirlo. Recuerden que aquí pueden pelarle, no pasa nada. Si no quieren que los vean su respuesta, le dan ahí con mi nombre y lo pueden escribir para poder opinar o preguntar si tienen dudas. Para que el periodo de retorno. ¿Qué es el periodo de retorno? Buenas noches, ingeniero. El periodo de retorno, si mal no recuerdo, era el tiempo que tarda en volver a pasar un evento extraordinario, por así decirlo. Exactamente, eso es. No, por eso en los puentes dice, ¿no? Para los puentes hay que determinar la peor avenida, o sea, es la peor llegada de agua, así en cristiano lo vamos a poner, para 50 años. Entonces determinamos la lluvia, ¿sí? La precipitación más intensa que se da cada 50 años para determinar los caudales de nuestra cuenca y los caudales que se van a generar, y en función de la sección de nuestro puente determinaremos qué nivel ocupa, ¿cierto? Y ahí es donde se coloca el famoso NAM, ¿no? Y con eso determinamos la altura de nuestro puente, y en función de la altura de nuestro puente ya podemos decir hasta qué distancia con la topografía y qué distancia va a tener, qué luz va a tener el puente, cuánto de largo, ¿no?
Entonces, para puentes más importantes se hace de 100 años, de 150 años, hay otros estudios a 300, hay otros estudios a 500 años, ¿no? A 500 años. Por ejemplo, las inundaciones que se han dado en el Brasil, los expertos decían que es un evento extraordinario que pasa una vez cada 10.000 años, decían ahí. No, ni siquiera cada 1.000, era cada 10.000 lo que nosotros hemos visto de ese estilo de inundación. Lo que mostraba, ¿no? Rescatando a la gente, rescatando a los perritos, eso no sucede, sí, tan seguido. No lo va, sus hijos, sus nietos, más adelante no lo va a ver. Por suerte, esos eventos como ese son a muchos años, cosa que mala suerte. E igual que el tsunami del 2011, sí, se estaba estudiando, sabían que se estaba estudiando que ese sismo se podía dar, ¿no? Los japoneses ya estaban trabajando sobre la marcha, unas tesis estaban haciendo para un sismo que les llega cada 1.000 años, ¿no? Cada 1.000 años. Son imágenes sorprendentes las que se ven cómo se deshacen las casas. Sí, ahí yo perdí dos amigas ahí, ¿no? Que trabajaban en un mercado del pescado, nunca más se supo de ellas, ¿no? Se los llevó el mar y hasta ahí nomás llegaron los pobres, ¿no? Entonces, ese evento que tuvieron los japoneses es uno cada 1.000 años, ¿no? Que ellos no lo tenían estudiado, que sí los estaban estudiándolo, sí, pero no pensaban que se iba a dar en este tiempo ese tipo de evento extraordinario. Entonces, lo que nosotros vemos de 475 años es un evento extraordinario que pasa con esa recurrencia, con ese periodo, ¿no? Y la probabilidad de excedencia que esto se dé en la vida útil de 50 años, que se tiene estudiado, es del 10%. Pero para que suceda un sismo mayor, ¿no? Con un retorno de 2.475 años, ¿sí? Nos va a dar esas aceleraciones, pero tiene una probabilidad del 2%. ¿Ven? Del 2%. Entonces, esto de 2.475 años no existe en otras normas, ¿sí? Realmente con lo que se diseña es con este de 475 años, pero sí, los mexicanos que tienen más experiencia, como decíamos, ellos tienen un estudio para su sismo de 20 años, que siempre les toca, ya es como reloj, ¿no? Les llega y les llega sí o sí. El de 250 años, ellos dicen, sí, pero es raro, dice el mismo Amado Terán, que es el doctor de los sismos allá en Ciudad de México, desde el 86, desde el 89 es docente de la universidad, es doctorado, sí, tiene varios doctorados, pero es doctor en tema del sismo. El otro doctor Tapia también, que es capo, porque ellos son los que evalúan los edificios y ellos son los que se han, bueno, Amador Terán es el que hizo las normas de sismo, el que los diseñó, los perfeccionó, pero el otro doctor Tapia es el que también ha entrado como evaluador de edificios, tienen hartísima experiencia porque después de cada sismo que tienen, ellos van evaluando el daño de los edificios y ven si es reparable o no es reparable, si se puede volver a usar. Los temas de los seguros piden eso, entonces ellos son los que se meten a los edificios, ven el daño que tiene y extrapolan ese rato en función de su experiencia si puede usarse o no, considerando que va a haber réplicas. Ven que es complejo. Entonces ellos tienen esa experiencia años luz a nosotros y por eso establecen a 20 años como reloj, a 250 años, que es poco probable, lo dicen ellos, ¿no? Y a 475 años dicen, no, no, esa cosa no pasa a veces, ¿no? Esa cosa no pasa, porque lo tienen más estudiado. ¿Listo? Entonces, esto es un preámbulo de dónde viene este bendito mapa, ¿no? De dónde vienen los sismos, qué son los sismos, de dónde vienen, cómo se establecen, cuál es su naturaleza, qué tipo de ondas tienen, ¿no? Qué tipo qué teoría nacen, que serían las placas tectónicas, que es lo más acertado que tenemos hasta ahora, de que debe ser más complejo más adelante una ciencia que sea más compleja, como ese doctor también, que no es ningún vendambaiba, como decimos acá, tiene su ciencia detrás, que él determina, sí, a través de alineaciones también que afectan de las estrellas y de los planetas, ¿no? Afectan a la gravedad de la Tierra, entonces él determina en función de la teoría de los resortes, ¿sí? Donde probablemente se va a dar un sismo mayor, entonces, sí, tiene su ciencia. Más adelante, seguramente de aquí a un par de décadas habrá unos aportes adicionales para que nosotros tengamos
mayor precisión. E inclusive yo les puedo comentar de una doctora que estaba haciendo un estudio, ahora que los drones están, que se llama, ya son comunes, ¿no? En ese tiempo esa doctora tenía un sistema de sensores que determinaban el magnetismo alrededor de las bases de los volcanes, y en función de la variación del magnetismo podía determinar, ¿sí? Podía determinar si iba a erupcionar o no, y sabiendo si erupciona o no podemos saber también cómo están funcionando las placas, porque estos son los aliviaderos, ¿no? Por las temperaturas inmensas que se generan por esas fricciones, ¿no? Entonces, los japoneses, por ejemplo, en base a ese tipo de estudios que hizo esa doctora, creo que es europea, ¿sí? Entonces, lo que ellos han hecho es colocar sensores que están en base a su teoría del magnetismo, y tienen también sismógrafos y demás que pueden establecer cualquier cosa que pase en su volcán que tiene al lado de su ciudad, al lado de Tokio, el monte Fuji, algo por ahí, ¿no? Entonces, se va mejorando la ciencia. Inclusive la doctora dice, si nosotros tenemos monitoreado los volcanes, podemos determinar cómo se está moviendo y cómo se está comportando, ¿no? Las placas. Aparte, existen eh, satélites actualmente que hacen disparos de señales y que estas rebotan y generan microsismos en el cual pueden determinar, ¿sí?, el comportamiento. O sea, les van golpeando un poquito y ven cuánto es la respuesta, y sus sensores en los satélites pueden lecturar. Entonces la ciencia va avanzando. Nosotros hacemos con lo que ya está estudiado y de base, y que los especialistas se consideran, como decir, ¿no? Paso 1, 2, 3 y 4, y nos dan esto como resultado. Entonces, el de 475 años a 50 años con 10% de probabilidad de excedencia es el que nosotros usamos para determinar, ¿sí?, esa aceleración. Entonces, esto es macro, que es la aceleración que nosotros vamos a usar. Ahora, el espectro de respuesta ya toma localmente las condiciones, ¿no? El espectro de respuesta. El espectro de respuesta ya es localmente lo que nosotros estamos viendo en forma macro de todo Bolivia. Y cuando nosotros digamos Santa Cruz, la capital, dice 0,20. Entonces ya ahí nos va a preguntar qué tipo de terreno es, todas esas condiciones, ¿sí?, para poder establecer ya el espectro de respuesta, para tener a ciencia cierta y más afinado cuánto es esa fuerza que nosotros vamos a considerar para tener en cuenta el sismo que se puede dar en nuestro emplazamiento. ¿Listo? ¿Se está entendiendo hasta acá? ¿Preguntas? ¿Figura? Bien, entonces este es el preámbulo, como dijimos, antes de entrar ya a ver cómo ha evolucionado el tema de las normativas bolivianas. Pero después de ver eso, vamos a... Rapidito va a ser eso. Vamos a ir directo ya a hablar sobre la norma española. ¿Y por qué buscaremos la norma española? Porque es didáctica, ¿sí? Es bien, bien didáctica. Entonces, esa norma española nos va a dar luces de cómo funciona en forma simplificada, ¿sí? Y después volveremos ya de lleno. Vamos a ver qué decía la norma del 2006 boliviana. Después pasó de ser norma, pasó a llamarse guía. Entonces veremos qué es lo que sucedió con estos y cómo se relacionan con las de hormigón, ¿sí? Llegando a esta última, la 2023, los conceptos que traen nuevos, rapidito. Y después pasaremos a ver cómo funciona la española, porque es bien didáctica para entender cómo, el por qué y por dónde salen las fuerzas y cómo se aplican y quién es el responsable de que sean positivas y que sean negativas. ¿Listo? Cosa que después volveremos ya a la norma de lleno, a la NB 2023, para empezar ya a decir, tengo una estructura de este tipo y lo clasificaré. Y en función de la clasificación de categoría sismos resistente que tenga, vamos a relacionarlo con la norma, sí, con la norma de hormigón. Y fíjense acá, para que ustedes ya lo vayan viendo, ya esto, o sea, son cálculos bien complejos, cosa que, por ejemplo, esto ya es con el software.
que es lo que nosotros vamos a hacer. Al final todo lo hacemos con computador, pero siempre tenemos que tener una base, ¿no? No es simplemente meterle datos por meterle datos y ya está, ¿no? Entonces por aquí vamos a ver que estaba probando una de las actualizaciones. Sismo está acá. Cuando actualizan yo tengo que estar probando en cosas bien sencillitas. Miren, en esto, esta cosita hice rápido para probarlo y yo les dije no está corregido todavía. Entonces en datos, en este software, que recuerden que es el único que tiene la norma boliviana, aquí ya tenemos la norma CBH87, la norma NB 2017, la 2014 ya se la desechó, estaba antes, y después tenemos la norma boliviana 2020. ¿Ven? Estas son las ACI. Esta es la norma EH española, ¿no? EH del 82 ahorita, ¿no? En base. Y por ahí tenemos las españolas. ¿Ven? Ahí está. Esta es la que nosotros usábamos antes que esté la CBH87. Esta no existía, pero esta es idéntica. Esta. Los españoles ni siquiera sabían que esto era de norma boliviana. Cuando se enteraron recién le miraron a Bolivia y era, ajá, ¿no? Ahora, lo que vamos a estudiar en nuestro caso, si nosotros le ponemos viento, más adelante veremos que tenemos la norma de viento. Lo veremos qué es lo que hace la norma de viento, la parte básica, o sea, la parte teórica, normativa, veremos de dónde viene, ¿no? Cómo ha evolucionado también, en base a qué normas está del extranjero, tanto la argentina como la americana, ¿no? Y sabiendo eso, podremos ya después recién colocar en un ejemplo con software, ¿no? Y ver cómo los software, eso lo que nosotros hemos estudiado, nos lo hacen automático y nos lo dan paso a paso. Pero siempre nosotros tenemos que saber de antemano. Es como decir, ¿no? Enseñarle a decirle 2 por 3, 6 en la calculadora no tiene sentido. Primero tenemos que explicar cómo funciona el concepto para después recién irnos a la calculadora, sino cualquier cosa, ¿no? Eso es el tema de viento. Podemos utilizar la norma boliviana, hacer la gráfica manualmente. También podemos utilizar el método general, que ahí me dijeron, sí, el ingeniero Grandi no utiliza la norma. Eso es irónico, ¿no? En sismo, vamos a entrar en sismo acá. Fíjense que en la norma de sismo tenemos el método general y ahí me comentaban, él utiliza el método general, no tiene sentido. Entonces, no tiene sentido porque el mismo que hizo la norma no utiliza la norma. Y ya vamos a hablar que él mismo dice que es muy complicada cumplir la norma, ¿no? El mismo que lo hizo, el mismo que elaboró la norma, dice, es complicado, ¿sí? Cuadrar con lo de la norma. No, triste, ¿no? Entonces tenemos la NBDS, ¿ven? En ese tiempo era la norma boliviana de diseño reciente 2006, que es la con la que trabajé y la primera que envié a España. Luego teníamos por el sismo de Cochabamba, luego la actualización porque le dieron palo ahí. Y por último tenemos esta que es la norma boliviana de diseño reciente 2023. Ahí está toda la evolución y veremos cada cosa, qué es lo que trae y cómo ha cambiado. Cuál fue los pros y los contras de cada una de ellas. Eso vamos a verlo hasta llegar aquí, a esta. ¿Ven? A esta. Si quisiéramos utilizar el método general también. El método general está basado a la norma española, por lo tanto, el ejercicio, ¿sí?, numérico que vamos a hacer de un método simplificado va a ser en función de la norma española, esta de acá. Entonces la norma española tiene el NSCE 2002. Aquí tienen la 94, o sea, no la usamos. Esta es la que se estaba usando, pero fíjense que ahora tiene eurocódigo porque los españoles han pasado a tener el código estructural. Ya no se llama EHE, su norma de hormigón, ya es código estructural que se basa en eurocódigos porque es uno solo en la Unión Europea que todos tienen que adaptarse. Entonces, este de aquí, al que nosotros vamos a estudiar, fíjense las gráficas, el CIPE lo hace todo automático, pero nosotros lo vamos a hacer manual. Sí, manual, para entender cómo funciona la norma los españoles, porque es bien, bien didáctica, ¿sí? Y después ya podemos decir, si a ustedes no les gusta la norma boliviana esta, y dicen que está mal hecha o lo que sea, porque siempre hay gente que lo deshace, hasta yo lo critico, ¿sí? Pero hay unos que sí, ya sin argumento, y son todólogos y ellos hacen sus propios métodos. Entonces, sí, ni siquiera saben manejar bien esta parte, ¿no? Por eso lo vamos a explicar y después pasaremos acá a la boliviana. Entonces, la boliviana, como dijimos, está
la más antigua. Entre medio de esta había una 2008, una 2010 que ni siquiera me enteré, ¿no? Ni me enteré hasta una 2014 creo que había, pero ni siquiera me enteré, ¿ven? ¿Por qué? Porque no había esa difusión. Entonces lo que nosotros vamos a darnos una repasadita por aquí, por aquí, por aquí, por acá, hasta llegar a este de acá, ¿sí? Y empezar a ver cómo esto funciona. ¿Listo? También tenemos de otros países, ¿no? Porque recuerden, ¿no? A nosotros no nos va a tocar solamente calcular para Bolivia. Yo he calculado para el Perú, ¿no? No sé qué tendrán calculado que va a haber en el Perú, pero los americanos están haciendo unos búnker, ¿no? Unos que es para el fin del mundo, pero en el Perú. Yo hice los cálculos de ese tipo de estructuras y realmente es un búnker está diseñado para tener salas de médicos, no tiene para los bomberos y más que todo tiene para almacenar comida, ¿no? Para almacenar comida. Son como unas tortugas, eso, un caparazón de tortugas. Lo que me tocó a mí no era ni siquiera ¿qué se llama? No era en la costa. A mí me dieron el más fácil, era en la selva, ¿no? En el lado de la selva del Perú, ahí me tocó diseñar esa estructura y era para las Naciones Unidas, ¿no? Ni siquiera era para la OEA, ni para ni los mismos americanos, ni para los mismos peruanos. Era la ONU la que estaba desarrollándose. Y ahora, interesante, como les dijimos, esto que nosotros estamos viendo acá, que son los mapas de peligrosidad sísmica, en Estados Unidos ellos también lo tienen estudiado. O sea, todos los países que tienen estas condiciones lo tienen estudiado. Ahora, los americanos tienen establecido un sismo de tal magnitud en la falla de San Francisco, ¿sí? Aquí, en este sector, por acá, que mismos personeros de la NASA dijeron que las familias deben procurar tener un plan de emergencia, ¿no? Tener un punto en común para reunirse en caso de desastre, pero es en este sector, el personeros de la NASA, o sea, le dicen la información que tendrán ellos de qué es lo que va a suceder. Es inevitable, ¿sí? Nadie dice que no va a haber. La discusión es cuándo va a ser. ¿Ven? Eso es lo que se discute. O sea, nadie niega que eso tiene que pasar, pero el tema es cuándo va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que hace el FEMA, por ejemplo? Que no son los bomberos, no son los militares. El FEMA es la institución que maneja grandes desastres e inclusive reemplaza al presidente, porque el presidente ya en esos desastres no tiene la formación ni tampoco el nivel de decisión que debe tener en un desastre. Entonces, el FEMA es el que entra a trabajar ahí y ellos son los que prevén, ¿sí?, los desastres y cómo se va a hacer frente. Entonces, se tiene establecido, han comprado millones de ataúdes de PVC, ¿no?, para los muertos que va a haber. Prevén ya, advierten a las personas que deben tener un plan de emergencia, como lo hicieron los personeros de la NASA. Tienen búnkers con comidas que normalmente las rifan a precio muy barato, aquellas comidas que ya están por vencerse y las van reemplazando, ¿no? Y uno va viendo cómo ellos van trasladando, ahí búsquenlo por internet, van trasladando, sí, los cajones plásticos para los fallecidos, van reemplazando las comidas, o sea, todo el tiempo ellos están preparándose. Entonces, esto que se prevé, por ejemplo, no es que solamente va a fallar, va a generarse la falla, sino que tienen el volcán del parque Yellowstone, sí, que es el que nosotros vemos en 2012, ¿cierto? Entonces, sí o sí les va a pasar. Entonces, ellos están, vamos a decir, practicando y acondicionándose para ese evento. De que les va a llegar, sí, tal vez nosotros ni lo veamos, pero ellos ya se están preparando. Tal vez sus hijos de ustedes lo puedan ver, o tal vez sus nietos lo puedan ver, ¿no? El acabose. Pero ellos ya están tomando sus previsiones. Entonces, en sus sistemas de peligrosidad sísmica, seguramente en función de la categoría de sus estructuras, ¿no?, o de la funcionalidad que estas tienen, van a ser más exigentes. Entonces, eso es lo que nosotros veremos con el tema de la implementación de las normas, cómo ha ido variando esto, y es lo que nosotros estamos hablando acá, que ya mañana vamos a ver el tema histórico, dijimos acá,
tema histórico de esto, después nos pasaremos a la española, a mano, ¿sí? Y después lo meteremos, el mismo ejemplo lo vamos a meter a la norma, de la norma española, lo vamos a meter en el software, vamos a escoger y veremos qué es lo que hace, ¿sí? Y después ya pasamos a ver esto. Entre medio vamos a ir poniendo conceptos de qué es el centro de masa, centro de rigidez, cómo lo vamos calculando, cuáles son sus incidencias, qué tipos de elementos usamos, y lo vamos a ir colocando para que esto sea más dinámico. Porque empezar a llenarle concepto sobre concepto sobre concepto y después recién hacer un ejercicio vamos a estar chispados, ¿no? No va a ser muy aburrido. Entonces, hasta acá vamos a avanzar hoy, que era el preámbulo, como dijimos, de dónde viene técnicamente esta cosa, que es lo que hemos ido desde cero, desde dónde viene el sismo, qué tipo de ondas tiene, qué tipo de fallas se dan por las placas, qué tipo de ondas se dan cuando hay la liberación de energía, ¿no? Cómo lo vamos midiendo con los instrumentos que se han desarrollado, qué es magnitud e intensidad, cómo se ha sectorizado gracias a los sismógrafos, también por satélite. Bueno, estos sismógrafos han sido técnicamente y después los satélites han corroborado eso, de cómo se están moviendo las placas y en función de eso ya se determinó qué situación nosotros tenemos. Aparte, los sismógrafos dijimos que tienen los registros superficiales, intermedios y sismos profundos y también los vecinos y los prehistóricos también para poder lograr sí, obtener un mapa de amenaza sísmica y es un mapa probabilístico, ¿no? Que dijimos que es a 50 años, a 10% de probabilidad de excedencia con un periodo de retorno de 475 años el que nosotros usaremos, pero tenemos otro más al 2% que nos va a dar unas intensidades mucho, mucho mayores. ¿Se discute eso? Sí, lo veremos más adelante y es por esa razón que ya adelantamos el mismo personaje que ha hecho la nueva es muy difícil de cumplir. Sí, es un montón de trabajo, sí. Entonces ahí podremos, después de ver todo el detalle, podremos llegar a algunas conclusiones y decir, necesariamente tendremos que ir modificando, ¿no? Yo estoy seguro que más adelante esto va a tener que cambiarse y veremos con la explicación de mañana cómo ha ido cambiando. ¿Sí? Y ahí diremos, sí. Más adelante seguro, porque si esto va a ser obligatorio, triste va a ser. ¿Listo? Entonces, hasta acá será nuestra clase de hoy. Mañana ya viene lo interesante y pónganse a estudiar. ¿Cómo va a ser el examen? Sobre la base que yo estoy haciendo, ya se los voy compartiendo esto. Quiero que ustedes vayan estudiando, les daremos los materiales de las normas, ¿no? De las normas y las preguntas va a ser pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Cortito el examen. ¿Habrá ejercicios? Sí, seguramente un ejercicio de categorización, todas esas cuestiones, que tiene que ser rápido, ¿no? Un examen de 30 minutos no va a ser más. Si lo pongo de 2 horas ahí, o de 7 a 10, todo el mundo va a copiar, ¿no? ¿Sí? Con los celulares y demás, ¿no? Como hacen, como nos han hecho en Europa, 15 minutos el examen, 30 minutos el examen, no más, ¿sí? Así ustedes van a ver la necesidad de estudiar, porque esa es la forma, nos presionan de esa manera para que nosotros estudiemos y estemos al tanto, porque son sencillos los exámenes. Ahora, aquí no me permiten hacer eso, ¿no? En Europa los exámenes son sencillos porque les obligan a estudiar, ¿sí? Pero si se aplazan en un examen, perdieron todo. Sí, esa es la condición en Europa. O sea, pues los exámenes ahí están, uno tiene que estudiar y responder. Pero en el momento que yo no saque la nota mínima, ya no puedo ya pedir mi título de maestría. Lo perdí, ¿no? Ese es en la parte teórica. Si yo presento mi proyecto y de los 15 puntos que se van a evaluar o las 15 etapas que se van a evaluar, le pelo en una, perdí mi opción a obtener mi título, ¿no? Pero yo puedo tener al docente preguntarle, no le digo, tengo este caso, no, él va a responder, ¿qué se llama? A la pregunta general. No le voy a decir, mira, tienes este error en el proyecto que estás haciendo, no. Él dice, ¿cuál es tu duda? Yo te explico, no te digo de tu proyecto, ¿no? Y cuando evalúan eso, una que le pelen, ya no tienen opción a pedir su título, ¿no? Pueden estudiar todo lo que pasa, pueden entrar a repechaje, todo lo que quieran, pero no tienen la opción ya al título.
Entonces, ven que es demandante, ¿no? En el tema del estudio. No es difícil, pero uno tiene que estar pendiente a que un aplazo significa perderlo todo, ¿no? Yo me acuerdo, 19 exámenes nos tomaron y 15 evaluaciones de proyecto. Es complicado. Aquí no lo podemos ejecutar de esa forma, así que vamos a hacer así, cortito el examen. 30 minutos presencial, les doy la hoja, ustedes responden, pasan 30 minutos, levantamos la hoja y se acabó el examen. Y después entregarán sus proyectos y en función de la elaboración de su proyecto, inclusive podemos turnarnos ahí, tenemos 3 horas para que ustedes se sienten conmigo y me digan qué han hecho y listo, los evalúo. Eso ya estaba usando antes que venga el COVID. Les daba mayor presión para que ustedes puedan hacer por su cuenta y porque tenían que sentarse conmigo y explicar qué hicieron. Entonces, si copiaron, no saben cómo lo hicieron. ¿Ven? Hasta sus dudas me pueden dar y eso va a valerme para decir si intentó. Y podré darle una evaluación ahí del proyecto como lo hicieron. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar primero con esas evaluaciones. Entonces, sí o sí nos vamos a encontrar nuevamente en forma presencial para las evaluaciones. Y para los que están online, que son los que son externos, ¿sí? Va a ser otra forma, directamente un proyecto, para que ustedes tengan su evaluación. También les pasaré después las pruebas por escrito, pero el proyecto es el que va a valer. ¿Listo? Lo dejamos hasta acá entonces. Continuamos mañana a las 7 de la noche. De nuevo, recuerden, va a haber un nuevo grupo, ¿no? Un nuevo grupo y ahí sí les va a pasar el link para que todas las noches podamos entrar y avanzar, ¿sí? Nuestro módulo que es cargas de sismo y viento. Entonces lo dejamos hasta acá. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Inge. Mañana. Buenas noches, ingeniero. Sí,